Mandarles saludo de parte de ahí del centro de vida de los muchachos que cuidamos. Ellos quieren venir, pero por muchas cuestiones a veces es bien complicado traerlos, pero siempre están como que, hermano, llévenos a la iglesia de sus papás, hermano, llévenos a la iglesia de sus papás. Pero como no se puede, entonces ahí no se agenda, por eso es que no los hemos traído. Pero mande alguna vez ahí los vamos a traer, para que los conozcan ustedes y ellos a ustedes también va. Entonces reciban su cordial saludo y oraciones de parte de algunos hermanos también del ministerio ahí. Amén. Entonces, ahí solamente pásense la hoja. No se preocupen, no tiene que ser tan extenso. Y tampoco se preocupen que no lo voy a leer. O sea, yo lo voy a leer, pero no lo voy a leer en voz alta. ¿Verdad? Y ahí nada más escriban una bondad de Dios y a alguien a quien ustedes amen. Estamos escribiéndolo en un papel, nada más para tener la simbología. Entonces ahí cualquiera que mire la transmisión puede también en este momento pensar en una bondad de Dios y en una persona a la que ustedes amen y tenganla ahí presente. O algo que ustedes amen, ¿va? También cuenta algo de lo que ustedes amen hacer, porque sabemos que amamos personas y al mismo tiempo amamos cosas. Yo no sé, a alguna gente gusta dormir mucho y no es que es malo contarle que no robe tanto tiempo, ¿va? Pero gustan dormir. Otras personas gustan disfrutar de partidos de fútbol, amén, aunque perdimos, pero lo disfrutamos. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que se disfrutan, muchas cosas que se aman. También tiene que escribir las bondades de Dios, que alguna gente pone respirar, otras veces es, no sé, alguna sanidad, algún milagro que han recibido esta semana o en este mes, alguna familiar de ustedes que se reconcilió con Dios o aceptó a Dios. Entonces son cosas que ustedes pueden tener en mente como bondades de Dios, y hay gente que también toma detalles como más pequeños, que es como, vaya, que dijeron en su mente, ay, qué ganas de un fresco, pero vino alguien y les regaló un fresco y es una bondad de Dios. Yo recuerdo que estaba en la tarde y se fue la luz y yo, qué calor, dije yo estaba encerrado en la oficina ahí y yo, y llega mi amada esposa ahí, amor, ¿querés fresco? Y yo, sí, hombre, ya me trajo el vasito de fresco, entonces, bendecido, dice. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer ahorita nada más el verso 1 y el verso 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces vamos a ver por una lojita. Sí, ahí va la lojita. Nada más resaltar algo que me llama mucho la atención aquí, que dice Pablo les está hablando a la iglesia de los romanos, pero les dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, imagínense a Pablo ya hablando a la iglesia de romanos, una iglesia ya establecida, y llega y le dice, les ruego por el amor, como dicen los padres cuando están un poquito molestos con los hijos porque no hacen caso, y dicen, por el amor de Dios, dice, componete muchacho, le dice, o haceme caso, poneme atención por el amor de Dios. Y me imagino a Pablo en ese momento escribiendo la carta, por el amor de Dios, hombre, por la misericordia del Altísimo, dice, les ruego, le dice. Entonces, no sé cuántas veces lo pudo haber repetido cuando anduvo compartiendo con ellos o algo por el estilo, pero yo solo puedo ver esa idea de él en ese como grado de impotencia de saber que mi palabra pesa, pero no podemos obligar a la gente, porque sabemos que la salvación es algo individual, porque sabemos que el cuidado de nuestra vida espiritual depende de nosotros mismos estrictamente. Y me imagino él en esa frustración, queriéndoles hacer entender de alguna u otra manera qué era lo que tenían que hacer, que era presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice aquí que es vuestro culto racional, que es un culto, o dicen en otras versiones, es una manera de adorar a Dios correcta, o es la correcta manera de adorar a Dios. Entonces, explicando un poquito aquí, ¿por qué? Porque le dice que en sacrificio vivo. Porque recordemos que en aquel entonces Pablo, antes de predicar, él era un perseguidor de la iglesia. Y los cristianos eran perseguidos. Y eran matados, eran asesinados, eran torturados. Porque como procesaban una fe que era contraria a la que el gobierno tenía,
Entonces él le decía, en eso me imagino yo que es como pensaba él que decía, en vivo, ¿por qué? Porque morir como mártir, si bien como se dice, no era algo fácil, era algo feo y frustrante, pero más aún vivir una vida de persecución, saber que tu familia podría estar en problemas a causa de tu fe. Imaginemos el ejemplo que el hermano Denis fuera cristiano y por querer buscar al hermano Denis todos los días llegaran a tocar la puerta de la casa y el hermano Denis escondido en otro lado predicando el evangelio y la mujer solamente, no está aquí, y entraban los guardias y lo buscaban, como no lo hallaban, se iban. Y esa vida, el agobiante que pudo haber sido para algunos de ellos que tenían sus familias o familias enteras que se estaban escondiendo. Entonces les decía, un sacrificio vivo, pero sobre todo santo, buscando la santidad, no presentándolo como que, aquí está. Porque a veces suele pasar que cuando venimos a la iglesia, pues nosotros nos presentamos delante de Dios y es como, bueno Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Pero sabemos que antes de venir a la iglesia no pegamos ni una oradita, solamente nos preparamos. Y hay veces que nos pasa que nos venimos no cambiados de una manera específica, porque yo considero que mientras sea tu intención de andar bien o tu intención de arreglarte para Dios, está correcto. Claro, nosotros tenemos, según nuestro criterio, que no short o no faldas cortitas, nosotros decimos que las mujeres no escote, pero ¿quién somos nosotros para decir? O sea, no somos Dios para decidir. Pero mientras en nosotros esté la intención de vestirnos de una manera para agradar a Dios, ya tenemos vestimenta. Pero hay veces que agarramos lo primero que miramos, literalmente. Ay, hoy hay culto, va. Y una cosa es cuando venimos del trabajo y venimos rápido, ¿qué es? Quitarnos la camisa, ponernos otra camisa y con la misma. Pero algo que yo recuerdo que me enseñaron en la casa a mí fue que alistábamos ropa a veces para andar. Vamos a tal lado de ver culto, lleven ropa de culto. Y vamos a ir a la iglesia, decíamos nosotros. No sabemos si nos van a llevar, pero ustedes lleven la ropa. Y ahí teníamos la camisita, tal vez no planchada, ya buscábamos plancharla, o una camiseta pero decente, buenos zapatos o buen jean, así. Y era lo que nosotros buscábamos, como quien dice, para andar agradable delante de Dios. O sea, ahí es donde dice él, se presentan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque en mi corazón está la intención de agradar a Dios, de presentarme como algo santo, digno delante de Dios, purificarme, lavarme con su sangre que tiene el poder para perdonar pecados y que mi vida sea para agradar a Dios. No solo, hoy hay culto. Bueno, hoy voy a tratar de no pelear. Hoy voy a tratar de no gritar porque hoy hay culto. Entonces, ¿me entienden? Entonces, yo sí me imagino eso. Ahora bien, ¿cómo vamos con los Itaí? ¿Quién me falta? ¿Está bien ustedes? Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito y no se preocupen si no la llenan todos, pero es algo que quiero que amplifiquen. Y si no logran escribir, manténganlo en mente. La bondad de Dios y algo o alguien al que ustedes aman. Esto es lo importante. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? No conformarnos a este sistema, eso lo tenemos claro, y permitirle a Dios que trabaje en nosotros para que renueve nuestro entendimiento. Ahora bien, ahí es el porqué de la hojita. Quisiera saber si me la pueden alcanzar la hojita, nada más. No importa si no terminaron. Solo alcáncenmela así, por favor. Bueno, si no lograron escribir, siempre ténganlo en cuenta, porque aquí es donde vengo yo. Si se fijan, escribieron por los dos lados. Aquí se ve un poquito de donde está el marcador del otro y aquí un poquito el marcador del otro. Entonces, ¿por qué les dije que lo escribieran en una hoja si lo pueden pensar todo? Porque quiero ponerles este ejemplo. Yo puedo escribir sobre aquí. Si yo agarro un lápiz, se me va a leer lo que yo escriba. O en este lado. Tengo que agarrar un lado limpio, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces cuando Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Nosotros tenemos nuestra mente ocupada en otras cosas. Tal vez no es que son necesariamente del mundo, o banalidades, o afanes de la casa o del hogar. No, tal vez no es eso. Pero nuestra mente está ocupada
Y les voy a poner un caso específico. Yo personalmente, pensaba que si yo andaba con un jean en el altar, no andaba bien cuando estaba chiquito. Porque yo miraba que todos iban con pantalón y camisita del mismo color, y era el uniforme que tenían para servir en el ministerio. Yo decía, no, en el altar es con pantalón y camisa, pantalón de tela. Ya después, cuando comencé a ver yo al pastor Jonathan, en aquel momento solo era el Jonathan, el líder del ministerio de alabanza, entonces yo lo miraba que llegaba con jeans y camisetas así. Y yo, así vas a dirigir, le decía yo. Porque como mi papá se lleva con él, yo llegaba y le decía, así vas a dirigir, le decía yo. Qué barbaridad, vos te pasás porque sos el hijo del pastor, le decía. Y él, ¿y qué tiene de malo, muchacho? Ay, muchacho, vos no entendés todavía, me decía. Estás un poquito religioso, yo que estás cuirro, me decía. Y ahí quedaba. Pero, o sea, a lo que voy es a eso. Hay paradigmas a veces, hay cosas, maneras de pensar que nosotros tenemos, que están ahí, y cuando Dios quiere transformar nuestro entendimiento, siguen estando ahí. ¿Y cómo nos va a dar Dios más entendimiento si ya tenemos la cajita llena? ¿Cómo Dios nos va a renovar el entendimiento si nosotros nos rehusamos a a abrir nuestra mente y dejar que Él opere ahí? Porque entonces es ahí donde viene la situación de que Dios nos presenta situaciones en la vida cristiana o en la vida normal que nosotros miramos como ilógicas, pero que en nuestro corazón y nuestro espíritu nos redarguye y nos dice, sí, así debía ser resuelto. Pero nosotros, no hombre, ¿cómo se va a poner a creer? Uno se va a humillar de esa manera. ¿O cómo va a aceptar él eso? No, eso es increíble, eso no se debe de hacer. Pero son las maneras que Dios quiere que nosotros comencemos a pensar. Pero como tenemos lleno esto, no lo podemos hacer. Entonces, decía Pablo, les ruego por la misericordia de Dios. Les decía, les ruego, acuérdense de las bondades que Dios tiene en ustedes para que ustedes se presenten a Él. Y venimos a la iglesia muchas veces y no está mal de vez en cuando. El problema es cuando venimos y comenzamos, Señor, tengo este problema, Señor, tengo esta dificultad. Y amén, Él es el que nos ayuda, Él pelea nuestras batallas, Él está con nosotros, Él lleva nuestras cargas. Pero venimos al culto a adorar su nombre. Y vamos a venir a entregarle las cargas. ¿Y cuándo vamos a adorar el nombre del Señor? Las cargas las entregamos en el privado, en nuestro devocional diario. Señor, aquí está mi día a día. Este es el problema, tengo este otro. Señor, me fortalezco en ti para que tú me ayudes a tener esta jornada, para que tú me ayudes a sobrellevar esto. Tengo este hijo de esta manera, esta hija de esta manera. Señor, tengo este problema en el trabajo. Y los presentamos delante de Él y Él nos comienza a ayudar. Pero cuando nos unimos en esta convocatoria santa, cuando nos unimos en iglesia para adorar el nombre del Señor, es a eso específicamente, adorar el nombre del Señor. No es que más de alguna vez no vamos a venir cargados y no es que no vamos a entregar nuestras cargas. Obviamente, lo hacemos porque confiamos que Él es nuestro ayudador, porque confiamos que Él es nuestro sustento. Él es el hombre fuerte al que nosotros nos aferramos para no caer. Amén. Pero nuestro Señor es nuestro Rey. Y cuando se presentaban delante del Rey para pedir juicio o justicia por algo, comenzaban dándole honor, dándole tributo, su majestad grande, altísimo, su eminencia. Conocemos su misericordia grande, conocemos su verdad. Y a veces podía ser un rey malo, pero la gente así llegaba alabándole, dándole palabras a él. Y después presentaba entonces su petición. Y era la benevolencia del rey si se le hacía o no se hacía. Y nosotros muchas veces venimos con esas ideas y ahí entonces es donde viene el problema. Viene Dios y vaya y ponen una canción nueva y no es que no nos la sepamos, es que tal vez no nos gusta mucho el estilo de la canción. Y suele pasar tanto a los jóvenes cuando ponen canciones viejitas como a veces a los señores ya cuando ponen canciones un poquito más modernas. Y es como que, es que esa canción la siento bien así o la siento bien aburrida. Y es que la canción no la hicieron para usted, hermano, la hicieron para el Señor. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Alabar a Dios. Claro, a veces a uno le influye un poco y uno dice, es que no me siento cómodo, pero ahí estamos aplaudiendo. Pero es donde Dios ve, su palabra dice, Él pone el querer y el hacer y Él obra en nosotros. Y Él dice, mi hijo, a pesar de que no está cómodo, pero su intención no es estar cómodo, su intención es adorarme y alabarme. Entonces viene el Señor sobre nosotros y el Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Y ahí es entonces donde cuando nosotros cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento y permitimos que el Señor pueda obrar en nosotros, entonces es ahí donde nosotros podemos comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, para explicarlo un poquito mejor,
No es que la va a entender cuando se la presenten enfrente. No es que va a analizar usted su día a día y va a decir, sí, así es. Porque hay situaciones, hermano, que uno dice, ¿cómo va a ser de Dios esto? Pero hasta cuando uno llega al final y vemos cómo Dios se manifestó y cómo Dios obró y poderosos testimonios salen de eso, ya podemos decir, esa era la voluntad de Dios. Porque pongamos el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Ya se le había dicho a Abraham que el pueblo de él iba a estar en Egipto. Y tu descendencia estará cautiva de un poderoso imperio, 400 años. Y estaban ellos ahí. ¿Qué voluntad de Dios había ahí? Una grande. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? Después de ser esclavos, después de ser los que trabajaban, salieron con riqueza, salieron numerosos. Incluso algunos egipcios se fueron con ellos porque querían compartir con ellos y abrazaron la fe. Y creyeron en Dios y comenzaron a caminar en ellos. Y fue grande como Dios se manifestó en el desierto con ellos. Pero muchos procesos nosotros los vemos. ¿Y cómo está la voluntad de Dios? En el entendimiento de la palabra, es como cuando nosotros renovemos nuestro entendimiento con la palabra, vamos a comprobar, a sentir, a palpar, ¿cómo decirlo? O sea, no lo va a entender antes, sino hasta que esté. Es como cuando al niño le dan a probar un bocado de algo nuevo, algo diferente. Yo no sé, yo era de los niños que le hacía. Y lo quedaba viendo. Y si no, costaba que yo abriera la boca para meterme el bocado. Yo tengo ahí añiteo y a veces yo estoy partiendo vegetales y yo agarro la zanahoria que se mira anaranjada, más vistosa, y le hago, ¿crees? Elian, ¿qué es eso? Eso no huele dulce. No huele nada. ¿Qué es? Zanahoria se llama. ¿Verdad que es un vegetal? Tú me quieres dar vegetales. Le digo a Teo, ¿tenés? Y Teo, dos diferentes. Así muchas veces somos en la vida cristiana. De diferentes maneras. Hay momentos donde nos comportamos como, sí, está bien. Hay otras veces donde comenzamos a oler lo que está viniendo, porque lo miramos un poquito raro y no nos parece mucho, entonces cuesta un poquito comprobar esa voluntad de Dios. Pero sabemos que según la palabra dice que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Muchas veces es complicado, pero en el mismo libro de Isaías dice, en la misma Biblia, en el libro de Isaías dice que sus caminos, sus pensamientos son más altos, que como son los cielos de la tierra de altos, de distancia, así mismo son de altos los pensamientos del Señor y así mismo de altos son los caminos del Señor. Y dice más adelante, pero como la lluvia cae sobre la tierra y riega y cumple su propósito, que es regar la semilla para que dé fruto, así mismo es la palabra del Señor en la vida de nosotros. Que aunque estemos en la prueba y en la dificultad, la palabra del Señor cumple, da fruto, y en ese fruto es que podemos comprobar la buena y agradable voluntad de Dios para la vida de nosotros. Amén. Ahora bien, dice en el mismo libro, aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, comienza a describir, y dice en el versículo del 6 al 9, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Porque muchas veces nosotros sabemos qué dones y qué talentos tenemos. Muchas veces no lo sabemos. Pero tenemos dones y talentos. Y esos dones y talentos están utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice, como en el cuerpo son unos, pero no todos los miembros cumplen el mismo propósito, aquí somos varios, pero no todos cumplimos el mismo propósito. Hay unos aquí que son buenos para el emprendedurismo y preparan las cosas cuando hacen ventas en la iglesia. Hay otros que preparan las clases infantiles. Hay otros que preparan clases para jóvenes. Hay otros que preparan clases más enseñanza más para adultos. Está el pastor que está encargado de repartir la enseñanza. La pastora que se encarga. Está el que está en el sonido. Cuando preparan lo del data show o la grabación y eso. Conocimientos, son dones que tiene la gente. Saber cómo acomodar la cámara para que se mire bien y todas esas cosas.
Y no todas hacen lo mismo. Están las muchachas que danzan enfrente. Y si se fijan, no todas ellas danzan de la misma manera. Tal vez en coreografía, pero cada una tiene su estilo individual. Porque es su manera de ser. Porque están los dones y los talentos que tenemos que los llevamos a la práctica. Ahora bien, muy bien, y les aplaudo, si nosotros los utilizamos en el ministerio y en la iglesia y está bien. Pero los dones y los talentos que van para afuera, ¿cuándo los usamos? ¿Cuándo los presentamos? Porque dicen, es que yo danzo. Muy bien, pero en la calle no va a andar danzando. O sea, sí puede, y alaba a Dios, pero no es que va a ir danzando todos los días para la escuela o para el colegio. O la van a mandar a la pulpería y va a comenzar. Y se va a ir así. No, no se puede, ¿va? O lo van a mandar para el trabajo y como el hermano Denis es dado a enseñanzas o dado a consejerías, va a comenzar uno por uno. ¿Y hoy qué hizo Denis? Es que hoy me la tiré de consejero. Y es que para consejero le pagamos. No, pero no es que no tienen los dones, no es que no tienen los talentos. Pero hay que saber cuándo usarlos. Pero no solo los podemos utilizar en la iglesia porque hay gente que ocupa afuera también. Entonces es ahí donde yo quiero llegar. Muchas veces cuando el Señor revela su voluntad sobre nosotros o quiere revelar su propósito, nosotros estamos metidos o enfocados que es aquí en el ministerio que lo vamos a usar. Y solo aquí lo manejamos, en la iglesia. Pero la Biblia habla en muchas formas y enseña de muchas maneras que nosotros tenemos que servir a aquellos que necesitan, que tenemos que ir en busca de aquellos que necesitan el evangelio, que tenemos que predicar las buenas nuevas. Y nos encapsulamos en la iglesia con nuestros dones y talentos y hacemos cultos hermosos, donde se ministra el poder de Dios, donde el Espíritu Santo fluye de una manera sobrenatural y nos gozamos en la fe. Pero solo nosotros nos vamos a gozar o nos vamos a enfocar en que otros también vengan a gozarse con nosotros. Porque la Biblia nos manda, dice, id y hacer discípulos, y bautícenlos, y enséñenles. ¿Qué nos está dando a entender? ¿Alguien que me diga? Amén. Amén, así es. Nos está dando a entender que estamos capacitados para ir y tener una cúpula a la que nosotros les podamos enseñar. Ay, hermano, si supiera que a mí hasta me confunde un poquito leer la Biblia y confundir a todo el mundo a cierto punto. Pero con la medida de la práctica, cuando vamos haciéndolo constantemente, es más fácil que el Señor opere y sabemos que hay gente que espiritualmente depende de nosotros. ¿Y qué hacemos entonces con esa gente nosotros? Nuestra cúpula de trabajo, nuestro grupo donde trabajamos, no es que tenemos aquella excelente relación tal vez, pero dependen espiritualmente porque tal vez no hay nadie más que les hable. ¿Y qué testimonio es el que presentamos? ¿Qué es lo que traemos delante de ellos? Yo una vez me alegré, ya tiempos estaba yo, porque a mí me pasaba que cuando yo decía que era cristiano, y sos cristiano, y yo, sí soy cristiano, y me sentí un poquito mal porque decía, pucha, no se me nota. Y se supone que tenemos que ser aquellos que transformen la atmósfera, que tenemos que ser aquellos que trastornen el mundo. Y no se me notaba, yo me sentía como incómodo. Hasta recuerdo una vez que estaba sacando los antecedentes policiales y estábamos ahí en San Pedro y un muchacho comenzó a hablar de mí, de contarme la vida de él, unos problemas que tenía. Y yo hablando con él y así, la manera, y me dice ya en medio de la conversación, ¿vos sos cristiano, chavalo? Me dice. Y yo, sí, le digo yo. Se te nota bastante en tu manera de pensar y en tu manera de hablar, fíjate, me alegré, me emocioné, porque hoy sí parezco, dije yo. Me emocioné yo. Y tal vez no es la base solamente parecerlo, pero a lo que quiero llegar es, teniendo esos dones y esos talentos, podemos ir y enseñarles a otros. Podemos utilizarlos de esa manera. Ahora, es bien difícil si nuestra manera de ser no quiere ser cambiada o nuestra manera de ser no quiere ser transformada. Amén. Me gustaría que me acompañaran al libro de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3. Bueno, vamos a leer ciertos versículos como del 3 al 15, por ahí aproximadamente, pero vamos a ir por partecitas ahorita. Filipenses 2, y vamos a empezar ahorita con el verso 3, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versos 3 y 4 leímos ahorita. Ahora bien,
Yo sé que es muy difícil ser sumisos ante gente que nos trata mal, ante gente que sabemos que está, tal vez no decirlo de esa manera, de violentando nuestros derechos, pero sí, nos está hablando de una manera muy fea, muy tosca. Sabemos que la persona es capaz de poderse controlar y de hablarnos diferente, pero no lo hacen. Y es un poquito complicado para nosotros querer ser sumisos, aunque sean autoridad sobre nosotros, porque nos hablan de esa manera tan pesada y nos molesta y nos incomoda. Y a veces nuestra mente comienza a murmurar y es complicado mantener el dominio de eso. Entonces yo les voy a dar un tip. Si no lo pueden hacer con aquellos a los que no están allegados emocionalmente, por eso les dije que pensaran en alguien que amaran. Váyanse por esa lista. Comiencen con ellos. Ah, hermano, pero es que, ¿cómo le explico que yo no tengo buena relación con mi familia? Pero hay alguien que usted ama, ya sea su vecino, uno de sus hermanos, si no tuvo sus padres, pues su abuelo los cuidó, tal vez algún niño al que usted cuida, algún sobrino que no es ni su hijo, pero su sobrino que está pendiente de usted. O sea, tiene que haber alguien. Con esa persona podemos empezar a practicar. Y así como está nuestro circulito, donde está la persona que más queremos, va blanqueándose y hay gente que queremos, pero tal vez no tanto. Y de ahí sí, así. Cuando menos acordemos, vamos a expandir nuestro círculo a aquella gente, no que nos vale o que poco nos importa, sino que vamos a expandirlo a esa gente con la que literalmente no tenemos conectes emocionales. Esa gente que anda en la calle, literalmente. Y va a ser diferente nuestra manera de actuar frente a ellos, de comportarnos frente a ellos. Y vamos a comenzar a mostrar interés por la gente. Yo no sé, yo eso porque lo vi de mi papá, yo lo vi muy normal. Aunque en mí, yo estaba como que, qué vergüenza, qué pena. Que era cuando yo miraba a alguien que necesitaba algo, ayudarle a cargar cosas, ayudarle a jalar. Y recuerdo que muchas veces miraba gente cargando leña y yo, hey, y le ayudaba a acomodarla, amarla ahí, que no sé qué, y les ayudaba. Señoras que andaban con cosas en la calle, y yo, ¿y para dónde va? Y me acuerdo que venía yo en una bicicleta del centro, a veces medio cargado, pero cuando no venía tan cargado, yo, ¿y para dónde va? Ah, aquí, ahí adentro, a la colonia. Y yo me metía hasta cierto punto, no voy a mentir, no me metía a toda la colonia, ¿va? Pero yo hasta donde miraba la calle, todavía la miraba, me metía. Ya dejaba de ver la calle, bueno, aquí la llevo, le digo yo, porque yo voy del otro lado, le dije, ah, gracias papito, me agarraban las cosas y se iba, así. Gente en el bus que se quería subir y bajar y ya yo le daba la mano a la señora o al señor, así. Y más de alguna vez sí me pasó de que me pegaban en la mano como que no me ayude, va, pero a lo que quiero llegar es fácil cuando uno lo comienza a practicar. Y viene la otra cara de la moneda. Al mismo tiempo, es fácil ser literalmente como somos. Que no nos afecte o que no nos interese el bienestar de otros. Porque en ciertos momentos donde estamos muy cansados llegamos a ser egoístas. Y si tenemos a estas personas que amamos, los amamos tanto y les tenemos tanta confianza que nos mostramos tal cual somos, nuestros defectos y todo y virtudes, pero ahí estoy entero. Porque les tenemos confianza. Y es muy normal para nosotros mostrarnos así. Y no está mal porque es donde somos libres. Pero al mismo tiempo tenemos que ir trabajando en nuestro propio ser, porque tanto ellos merecen nuestra mejor versión, como por el amor de Dios que está en nosotros y que sigue creciendo constantemente para que nosotros nos actuemos de una manera muy diferente. Entonces, continúa la lectura aquí en Filipenses, verso 2, ahora vamos a leer el 5, dice, bueno, esta parte creo que la conocen muchos, que dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a parar aquí y tomar en cuenta el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, o sea, en nosotros ese sentir. No le estoy diciendo, hermano, que vaya usted y se vaya a crucificar. No, tampoco así. Pero para entenderlo un poquito mejor, ese es casi ese mismo sacrificio o similar el que nosotros vamos a tener que llevar a hacer. Es el sentir que Pablo le decía a su iglesia y hoy Dios le dice a esta iglesia que tenemos que tener también nosotros. Ese sentir de sacrificarnos. Claro, es complicado. Sí, es complicado. O sea, no se lo dice a alguien que facilito es hacerlo.
complejo de vez en cuando comportarse de la manera correcta, pero tenemos que ir empezando a esforzarnos. Por eso es que en la palabra se nos ha renovado nuestro entendimiento. Cuando nosotros nos despojamos de nuestras ideas, Dios renueva nuestro entendimiento. Y ahí entonces es que nosotros podemos comprobar la voluntad de Dios, que es que nosotros seamos útiles para el servicio de Él y de los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia de Cristo. Y nuestra misión es atraer más para que sean santos y servirles a ellos también. Dice Pablo, verlos las necesidades de ellos antes que la de nosotros, verlos como mayores que nosotros. Y es un poquito complejo porque estamos hablando de, como dice la misma Biblia, negarnos a nosotros y priorizar en otros. Cuando hay veces que estamos en un entorno donde no priorizan en uno, priorizan en sí mismos. Y estamos acostumbrados a ver eso. Y es complejo querer priorizar en otros cuando nadie prioriza en mí. Pero cuando nosotros lo hacemos con otros, entonces Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. Y es ahí donde dice, no estimó ser igual a Dios. Claro, Él tenía su divinidad, Él tenía su poder, su autoridad, pero aún así vino a la tierra, se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo y se entregó hasta la cruz. La muerte que tenían los asesinos, los criminales. Y Él, siendo santo, siendo puro, aún así accedió y lo hizo. Y cumplió y pagó. Gracias porque por ese sacrificio, porque nosotros somos salvos a través de Él. Amén. Y dice la Biblia, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y nosotros lo glorificamos a Él por eso. Nosotros no buscamos gloria cuando nosotros la hacemos, pero aún así Dios nos glorifica en ello. Pero cuando no buscamos gloria, porque diferente es que yo diga, como es mi mamá la pastora, llegar yo y decirle, mamá, póngame a predicar, porque yo quiero que me miren predicar a la iglesia, porque de días no me escuchan. Otra muy diferente, que ya Dios haga las cosas y lo ponga a uno. Porque cuando uno anda buscando el reconocimiento, Dios le da el reconocimiento humano. Y Dios permite tener tu gloria. Ojo, hacerlo con tus fuerzas y tus habilidades solas, netas. Porque como la gloria es mía, Dios va a tomar sus dones y sus talentos y va a dejar que sobresalgamos con lo que nosotros tenemos. A ver si logramos algo. Hay gente que es muy capaz y lo hace, pero aún así Dios es misericordioso con ellos. Pero cuando nosotros lo hacemos de una manera genuina y correcta, entonces Dios viene y se manifiesta y se glorifica en nosotros, en nuestra familia, y podemos disfrutar el fruto del sacrificio que nosotros hacemos. Amén. Entonces, ahora, aprovechando que no está el pastor, como dice aquí mismo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Ahorita aprovechando que no está el pastor, aun cuando no está el pastor, aun cuando no hay, porque es otra cosa. En la iglesia, qué bonito ser hermano y cristiano. Hermano, bendiciones. ¿Cómo estamos? Gozosos de alabar al Señor, amado. Bendecidos. Y en la casa, ¿cómo están? Ahorita no me hablen. Estoy cansado ahorita. Voy a dormir, no me abran la puerta, ni me tocan la puerta. Y cierran. Y claro, o sea, hay veces que uno viene cansado. Y es justo y merecido el descanso. Pero, hey, fíjense que estoy bien cansado ahorita. Eviten, por favor, solo si de verdad ahorita, evítenla, estoy cansado. Pero como también ando amargado y frustrado por algo que pasó, venimos entonces y de ahí echamos mano. Y sale lo de uno. Aún en la ausencia. Porque recordemos, ausencia de Dios no estamos, amados. Él está siempre con nosotros. O sea, el velo se rasgó y la presencia de Dios fluye libremente sobre la tierra. Quien hace acceso de ella y la vuelve activa y la vuelve tangible, somos nosotros a través de manifestarlo a Él, de convocarlo a Él. Pero Él está. Aún en la ausencia, cuando anden solitos en la calle y se les atraviese un carro, que ganas no faltan, va, de tirarle algo. Y a veces porque uno dice, es que ya en estos días no se sabe, pero dan ganas de dejarle el vidrio o tirarle algo al carro a veces, de la cólera que da.
Normal, pasa. A veces andan carros que uno va, pero en la calle, mira el carril cuando va en la carretera y dice, aquí me voy tranquilito. Y se meten carros tan lentos. Y lo peor es que aceleran y cuando están a la par de un camión, bajan la velocidad otra vez y van lentitos. Y uno dice como que, no, me hubieras dejado pasar. Y uno dice como que, pocha. ¿Y qué sabemos si el carro se le está arruinando al que está enfrente? Y está preocupado porque ya se metió y nos tiene atrás. Y este carro pues no acelera. Y no sabemos nosotros la protección del de adelante. Hay veces que son mañosos, no lo vamos a negar. Pero lo que quiero llegar es, aún en la ausencia, en esos momentos, aún de esos momentos, cuidemos de nuestra salvación. Cuando nos topa un burrito en la calle que nos ensucia todo, nos pide, nos insulta porque no tenemos suelto, aún en la ausencia, cuando nadie nos mire, cuando nadie nos está supervisando, aún en esos momentos, cuidemos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone el querer primeramente. ¿Y cuándo va a poner el querer? Cuando en mí hay una mente renovada y entendida en la palabra. Va a estar el querer y entonces el hacer va a ser facilito. Testimonio cortito. Yo casi no tenía paciencia con los niños. Con mis hijos de vez en cuando, no lo voy a negar. Pero, o sea, casi no me gustaba. Y yo recuerdo que me ponían en escuela bíblica y yo... Y había uno ahí que solo me miraba y ¡pam! Una chimpa. Yo lo dejaba estar. Comenzábamos a danzar todos, ¿va? Y todos, na, 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 na. Y yo con el puñito, ¡plá! En la cabeza, na, 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 na. Yo me las desquitaba con los... Y solo me quedaban viendo y yo, perdón, les dije. Y yo sabía la maldad que andaba haciendo. Ajá, y ahora, ¿cómo hago si yo vivo con esos burros ahí, en el hogar? No puedo andar con ojos mates, ¿va? Pero ya cuando una mente renovada y entendida, ya yo le oraba a Dios ya por un propósito, ya en oración pedíamos con mi esposa y Dios abrió la puerta y se dio y ahí estamos, gracias a Dios, glorificamos el nombre de Dios porque uno aprende mucho en esos lugares. Y hay otras ocasiones en la vida de nosotros que ahí están todavía que, como materias que llevamos retrasadas, porque las repetimos y las repetimos y las repetimos. Y ustedes están como yo en el na, 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 y cuando les insultan, vos también. Porque son materias aplazadas. Son momentos donde aún ahí, cuidar de nuestra salvación con amor y temblor. Porque es Dios el que produce en nosotros, primeramente el querer y después el hacer. Yo soy una persona, personalmente, esta es mi opinión, que uno puede forzar el querer comenzándolo a hacer. Pero es complicadísimo someter primeramente el cuerpo, segundamente la mente y terceramente todo en conjunto para miren y hacerlo. Es difícil. Lo he logrado como mis 4 o 5 veces y me he acostumbrado a hacer cosas que detestaba hacer. Sí, lo he hecho. Pero cuando ya lo estoy haciendo, me pongo a analizar y decir, me hubiera salido mejor meterme en oración, ir poco a poco a agarrarlo de un solo. Porque hasta el mismo ego de uno se quiebra. Y claro, es importante porque a veces es lo que afecta. Es que me van a ver así, a mí no me gusta eso. No, o sea, cada quien va a su tiempo, obviamente. No, Pablo dijo, es cierto, Pablo lo menciona como una carrera, pero no todos estamos corriendo la misma carrera, no todos crecimos en la misma circunstancia, no todos fuimos criados de la misma manera, no todos tenemos los mismos recursos. Es una carrera como individual, que la vamos corriendo, pero llegar a la meta y lo que vayamos logrando en el camino es lo que carga relevancia. Con lo que vamos a llevar, lo que levantemos, el ministerio que levantemos, las almas que ganemos para Cristo, es lo que le vamos a ir a presentar a Dios al final en la meta. Y eso es lo que va a determinar si corrimos correctamente la carrera o no. No es que es quien llega primero y quien no, porque levante la mano el que se quiere morir. Porque ahí termina. La carrera termina cuando fallezcamos o cuando venga el rapto y nos vayamos con Dios. Entonces, como Él produce el querer y el hacer, aquí es donde yo agarro este versículo como el ejemplo de, a veces podemos tomar, como dicen, el toro por los cuernos y comenzar con el querer para que después se nos haga fácil hacerlo de un solo. Perdón, para comenzar con el hacer y que a fuerza nos forcemos para hacerlo, que es hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas.
Porque cuando uno hace algo que no le agrada o lo hace de mala gana, facilito es con los mismos hermanos. No, hermano, es que eso no es así, es que no sé qué. Ah, sí, entonces lo podemos hacer. Sí, porque yo digo que es así. Ah, bueno, está bien, hermano, entonces lo vamos a hacer como el hermano dice. Sí, porque yo digo que si lo hacemos de aquella manera. Y comenzamos como a murmurar, o sea, sin necesidad. Pero como está esa carga en nosotros, ese como impulso de querer salir, de que no queremos, o la mala manera o la mala gana, está en nosotros, es ahí donde se vuelve un poquito complejo. Pero, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Por qué lo queremos lograr? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. En esta generación, en ese mundo que nos enseña que nosotros no nos vamos a quedar callados cuando alguien nos insulte. En ese mundo que nos enseña que no nos vamos a andar humillando solo porque la gente quiere pasar encima de nosotros en nuestros trabajos, en el colegio, o cuando la gente pasa y nos choca, vamos a andar nosotros como gallitos de pelea. En ese mundo de perversidad, en ese mundo de maldad, en ese mundo egocéntrico, nosotros vamos a actuar como luz del mundo, como esas antorchas que reflejamos a Cristo en la tierra. Tal vez no vamos a llegar, o no sé, literalmente como dicen que a Jesús le dieron una cachetada y él le puso la otra mejilla. Yo no creo ser capaz de hacer eso ahorita. Más adelante, pues, no diré, no sé ahorita. Ahorita, no me creo capaz. Pero me pongo a evaluarme más güiro, y sí, hay cosas que las he cambiado y digo, wow, realmente miro cambio en mí, pues. Y hay veces en nosotros que nos evaluamos en el pasado y hoy, vemos cambio y vamos a seguir cambiando. Porque el entendimiento de la palabra nunca va a cesar. Porque la palabra siempre, el Espíritu Santo, mientras nosotros estemos dispuestos, va a traer revelación. Y vamos entonces nosotros a ser, ¿cómo? Irreprensibles. Que no va a haber nadie que nos pueda acusar de algo, porque no tenemos falta alguna en público. Porque no va a haber nadie que nos vea, la hermana Esperanza que adora, bien bonito, alaba y todo, pero no va a existir ese pero. No va a estar. Ya pensaba la hermana que iba a comenzar a quemarla yo aquí. Y dice, sencillos. ¿Por qué? Porque no vamos a andar buscando vanagloria. Porque no vamos a querer que nos miren los reflectores, que nos apunten y que digan, ay, el hermano, mírenlo cómo predica. Y nosotros, aleluya. No. ¿Qué es lo que vamos a querer? Señor, ser un instrumento para que ellos aprendan. Para que ellos crezcan. Algo que sí he aprendido y he quedado sorprendido es de cómo criar, como nosotros estamos tratando con los niños, lidiar con ellos. Hay faltas de respeto que ellos pegan, que yo me pongo a pensar, y a veces les digo a ellos, es que si vos tuviera criado mi mamá, ya tuvieras la trompa aquí, ¿verdad? O, ay, es que ya te hubieran lijado esa frente a vos, les digo yo. O sea, cosas que uno queda como indignado. Pero cuando uno evalúa, cuando uno pesa, me mata que me miren feo. Un insulto de un niño me va a matar. No. Al contrario, a veces me quiere dar risa. No me río por respeto a ellos, porque ellos están molestos, frustrados. Y tampoco vamos a estar burlando, ¿va? Pero, y después me pongo a pensar en la calle. A veces los carros que se quieren meter de frente, y uno solo frena el carro. Y como que métete. Y les encargo. Yo no sé si les ha pasado a los que manejan, pero yo una vez sí no me aguanté y me reí porque está queriendo meter el carro y cuando yo digo a frenar para que él entre, porque lo miro que me puede pegar la trompa del carro, se le apagó el carro. Híjole, trum, le el carro. Y él, yo no me aguanté, yo me eché una carcajada y me esperé hasta que lo prendiera para que se metiera en la cola. Pero no voy a negar que me dio risa y sí me reí. Ahora, a veces uno se pone a enfocarse en que se le apagó. Imagine que yo bajo el vidrio y me pongo a gritarle, ay, así querías meterte, que no sé qué. ¿Para qué? Ya se humilló solito él en la calle. Así le llega a la gente. Nosotros a veces que decimos, Señor, tuya es la venganza, pero úsame como instrumento. No. La venganza es de él y él usa el instrumento que él quiere. Él tiene sus vasos de honra y tiene sus vasos de destrucción. Si no me equivoco, en el libro de Hebreos es que lo dice. El faraón fue hecho para un vaso para manifestar mi gloria, dijo. Yo endurecí el corazón del faraón.
Cuando nos podemos entender lo que pasó, o sea, un poquito fuerte, que endureció el corazón del faraón para poderlo quebrantar a sí mismo cuando le mató al hijo. Es fuerte, pero para eso fue. Y como Dios es soberano, ¿qué opciones tenemos nosotros? Nada más entregarnos a Dios para hacer esos vasos de gloria, esos vasos de honra. Porque si no, vamos a hacer esos vasos en los que Dios manifiesta su poder. Y vamos a estar nosotros contendiendo con alguien y a nosotros es que nos va a caer. Porque que Dios es grande y se va a manifestar, se va a manifestar. Ahora, por consejo que les doy, procuremos que sean nosotros que se manifiesten. O a favor de nosotros. Y no a favor de otros contra nosotros. Y entonces, ahí vamos a ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin manchar. Y cantamos aquella canción de Avery Murillo, que dice, y te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Y estamos santos, y venimos de agarrarnos con el marido en la casa. Y venimos de pegarle una mule macaneada al hijo. Y venimos de tirar una piedra con el pie porque veníamos maleados y nos tropezamos. Pero ahí estamos sin manchas. Porque es lo que suele pasar. Entonces, o venimos y decimos, cantamos aquella, ¿cómo es que dice? La de la tsunamita, que dice, mi amado, y todo lo que ves soy preparado para ti. Y ni desodorante nos echamos en el culto. Y es lo que preparamos, ¿va? Pero cuando permitimos que la palabra entre en nosotros, que la palabra renueve nuestro entendimiento, entonces podemos hacer uso de nuestros talentos y comprobar esa voluntad de Dios y ver lo hermoso que es servirle a Dios y saber que estamos haciendo lo correcto. Enfocarnos en eso y Dios se enfoca en todo. Y cumplimos entonces la palabra que está en Mateo. Que afanes hay muchos, pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrán añadidura. Primeramente el reino de Dios y su justicia y la colegiatura de tus hijos vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y para pagar tus biles, iba a decir, ahí no, me tiro de gringo, perdón, tus deudas, tus impuestos, vendrá por añadidura. Primeramente el reino de Dios y trabajo en tu salud, vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y te va a dar chance para que tengas ese tiempo de irte con tu familia a la playa a disfrutar porque has cumplido, has trabajado. Y si has cumplido, ¿cómo Dios no nos va a recompensar por un trabajo bien hecho? Amén. Entonces quiero dejarle esto esta noche, amado. Nada más para decirle que, o sea, en la Biblia está. Nosotros debemos de buscar más, indagarla más, meternos más. No devorarla literalmente, porque no es que va a agarrar la página y la va a comer. Pero a lo que es como quien dice, meterse al rollo de buscar de su palabra, de intimar con Dios, de conocerle más, para que primeramente en mi corazón comience a trabajar su voluntad sobre la mía y después poderla llevar a la práctica. Y cuando la lleve a la práctica voy a poder saborear esa voluntad agradable y perfecta que es servir a Dios y ver el resultado del servicio a Dios en otros. Amén. Póngase de pie esta noche. Ahí donde está, quisiera que, si usted siente en su corazón